anteriormente. Me parece que lo que acabamos de decidir es muy práctico porque permite ubicar cómo está el artículo y cuál es la sustitución con la argumentación que están planteando. Por eso es que nos dimos un tiempo, me parece que es muy correcto lo que acabamos de decidir, para que quienes tienen las propuestas lo hagan de manera conducente para que podamos ya procesar entre las comisiones. Somos varias comisiones, entonces entre los integrantes de cada comisión toda esta información. De tal forma que el habernos instalado en una sesión permanente nos va a permitir trabajar en corto con cada una de las compañías y los compañeros. El caso mío, por ejemplo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo tengo que recibir las observaciones y tengo que procesarlas con cada una y cada uno de los integrantes de mi comisión. Así es como yo trabajo. Entonces, eso significa que tenemos que darnos un tiempo con mayor oportunidad para que sepamos muy bien cómo deben quedar estas dos leyes reglamentarias que son muy importantes, tienen que ver con materias muy importantes, entonces tenemos que cuidar perfectamente bien cómo quedan inscritas. Los temas son de una gran relevancia. ¿Qué objeciones tiene el PRD en estas dos reformas? Bueno, en el caso del PRD, francamente, de manera sustantiva no tenemos ninguna observación. Realmente las observaciones llegaron de compañeros de Acción Nacional. Entonces, ¿sí nos puede detallar más o menos de qué son estas dos? Las dos, bueno, la ley reglamentaria del 29 constitucional tiene que ver con los estados de excepción que están establecidos en la Constitución y tiene que reglamentar cuáles serían los supuestos en que el país, el presidente de la República, tendría que decretar un estado de excepción. La verdad es un tema muy importante, sin embargo, prácticamente no tenemos, salvo la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se determinó un estado de excepción. Pero, sin embargo, nos parece importante el avance que tuvo este artículo al ser reformado en el marco de la gran reforma de junio de 2011, en donde tiene una característica más inscrita desde un enfoque de derechos humanos. Y en el caso del artículo 33 tiene que ver con la expulsión de personas extranjeras no gratas. También yo creo que es importante que garanticemos que desde este enfoque de derechos humanos podamos garantizar ciertas garantías que deben ser reconocidas a las personas que entran en su puesto de ser personas no gratas para estar en una posibilidad de ser expulsadas del país. Entonces, no son cualesquiera leyes, son leyes muy importantes y por lo tanto sí tenemos que lograr pleno consenso porque además esta es la Cámara de origen. Tendría que pasar a la colegisladora y nos interesa mucho que pase con el menor riesgo posible de que pueda ser en la revisión en la Cámara de Diputados retrasar la promulgación de las mismas. Senadora, ¿no se corre el riesgo de que se trabe este tema porque pues ya tiene mucho tiempo de que están por dictaminarse y no salen? Sí, bueno, el transitorio de la Constitución que estableció un año para dictaminarlas, para reglamentarlas, una ley secundaria, ya prácticamente ya pasó. Estamos en falta respecto a este cumplimiento del transitorio. Sin embargo, no son temas menores. Yo creo que es muy importante lograr el consenso de todos los grupos parlamentarios y como ustedes saben, en el Senado de la República, cada senadora, cada senador tiene siempre una especial preocupación de revisar. No solamente es un asunto de cada grupo parlamentario, sino que cada legislador, legisladora, por supuesto que se asume de manera personal la revisión de estos asuntos tan trascendentales. Por lo tanto, me parece que es totalmente conducente lo que acabamos de decidir las presidencias de las comisiones dictaminadoras. Gracias, senadora. Senadora, yo les quiero preguntar, ayer detuvieron a una líder que se decía defensora de víctimas de trata de personas. La detuvieron porque en realidad ella explotaba a las mujeres, las prostituía. Y le quiero saber si en el marco de la reforma integral a la ley de la trata de personas sería necesario tener mecanismos que revisen a estas agrupaciones sociales que se dicen defender a las víctimas de trata, pero que realmente comercian con ellas o se aprovechan de ellas o incluso las explotan. Sí, claro, es una de las reformas más importantes en los capítulos que tienen que ver con la protección y atención a víctimas. Me parece que este tipo de casos, como el que usted menciona,
ahora van a tener que ser estrictamente revisados por parte de las autoridades, que son las que van a asumir la responsabilidad de diseñar los protocolos y toda la normatividad que garantice que estos preceptos de las reformas a la ley de trata sean irrestrictamente cumplidos. Sin lugar a dudas, es un gran avance el que tiene esta reforma a la ley de trata, sin ninguna duda. Senadora, ¿sería necesario que el gobierno verificara a estos líderes, supuestos líderes de víctimas de trata? Porque en este caso de esta señora estuvo hasta con el presidente de la República, estuvo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo aquí en el Senado. Entonces tuvo acceso a muchos ámbitos de poder con el membrete de ser defensora. Sí. Entonces, ¿no sería necesario que el gobierno tuviera mecanismos para verificar a estos líderes? Sí, bueno, yo recuerdo, para que lo hemos dicho mucho, pero creo que es conducente recordarlo ahora. Las reformas están inscritas en 2 libros. El primer libro tiene que ver con la naturaleza penal, es decir, todo lo que tiene que ver con la persecución de la justicia, porque nos interesa que quienes son delincuentes en delito de trata o con fines de algún tipo de explotación, ciertamente sean sentenciados, no solamente procesados. Hoy tenemos una gran cantidad de personas procesadas, pero al final muy pocas o casi ninguna persona delincuente sentenciada. Ese es el primer libro. El segundo libro tiene que ver con la responsabilidad del Estado en 2 materias muy importantes. En materia de prevención y en materia de protección y atención a víctimas. Y lo que usted está preguntando ciertamente está contemplado en ese segundo libro. Sin lugar a dudas, el avance importante que tienen estas reformas es